Hola, ¿estás estudiando inglés o quieres estudiar inglés? ¿Se te hace muy difícil esto de estudiar un idioma y no sabes cómo hacerlo? Hugo y yo te daremos unos cuantos consejos si te quedas con nosotros. ¡Empezamos! ¡Hugo! Oye, ven. ¿Dónde estás? ¿Hugo? Oye. ¿Hugo? ¿Estás aquí? ¿No? Oye, ¿habéis visto a... ¿habéis visto a Hugo? Es que lo necesito ahora para el vídeo y no lo encuentro por ninguna parte. ¡Hugo! ¡Hugo! Míralo, míralo, el tío Hugo, que no lo encontraba porque estaba ahí con el de esto, la chuleta. Mira lo que ha hecho. Aquí, mira cómo pone Hugo. Tiene aquí todos los apuntes que ha hecho él para este vídeo, el pobre. Y no veas, aquí yo buscándolo y el tío lo único que quería era ayudarme. Es que... Ay. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar ya con los consejos de esto, que no son consejos, hay que decirlo, universales, que seguramente hay otros profesores que dirán otras cosas quizá que a nosotros se nos escapan, pero bueno, después de 10 años trabajando prácticamente en academias, luego yo, y de estudiar, y de viajar, y hacer muchas cosas, pues creemos que más o menos sabemos las tácticas y las técnicas que hay que seguir para aprender un idioma, y en este caso el inglés. Así que, sin más preámbulos, a ver la chuleta aquí de Lugo, que es lo que dice. Empezamos con el número 1. Pues el número 1 es voluntad. La voluntad es lo más importante, obviamente, porque si no hay voluntad prácticamente no se inicia nada. Esto es muy importante, sobre todo para los que quieran estudiar inglés, porque más que nada todos aquellos que están obligados a esto por títulos universitarios, por temas de trabajo, muchas veces se olvidan de que se necesita una voluntad. Y si hay una obligación sin voluntad, seguramente la progresión nunca será lo más adecuada para seguir adelante y llegar a ser un profesional de inglés. Número 2. El esfuerzo. Si decíamos que la voluntad es algo fundamental, el esfuerzo no es menos. Y hay gente que confunde voluntad con esfuerzo y se piensan que es prácticamente, que se piensan que es prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es tener la voluntad de querer hacer algo, de querer iniciar, y otra cosa muy distinta es el hacerlo. El idioma necesita una práctica habitual. O sea, es algo que debéis tener en cuenta desde ya. Es completamente imposible, a no ser que seáis unos superdotados, o seáis extraterrestres, o seáis Lugo, porque yo creo que es el único perro que sabe hablar inglés. Es prácticamente imposible si no se machaca habitualmente. Iba a decir cada día, pero no tiene por qué ser cada día, pero sí que si no haya constante de esfuerzo, nanay de la China. Lo siento. Número 3. El móvil. El móvil es lo más importante. Y es algo que es anecdótico y quizá no tenga ninguna relevancia, pero la verdad es que es una device, es un aparato que nos marca muchísimo el tiempo, la concentración, la voluntad y todo. Es una gran ventaja con internet para hacer ejercicios, para comunicarse, pero a la vez es una grandísima distracción. Y en mis muchos años de profesor en academias, la verdad es que puedo demostrar que cuanto más se usa el móvil en clase, menos se aprende. Que quizá puede ser que exagere, y pensáis, ¿dónde vas? Pero suele pasar, a no ser que seáis el Hugo, que por cierto se ha ido y no quiere volver, o un superdotado. Número 4. No hay que tener miedo a equivocarse, y eso es
retroceso en el aprendizaje del idioma, el temer equivocarse en términos de pronunciación, en términos de gramática, vocabulario, speaking. Si vais a una academia, sobre todo, o en la escuela, donde sea, no tengáis miedo a equivocaros. Hablad, practicad, escribid, redactad, lo que sea en relación con la lengua, pero hacedlo. Si no lo hacéis, no sabréis los errores. Y en especial, si no sabéis los errores o no os fijáis en esos errores, el aprendizaje será muy lento. Hay muchísima gente que quiere aprender idiomas y tiene esa voluntad, ese optimismo y esas ganas, pero luego, una vez se equivoca o una vez le corrige, le entra esa vergüenza interior que provoca en esa persona que lo deje o pare o no hable mal, porque está demostrado que cuantas más veces te caes en un hoyo, no siempre, pero cuantas veces más te caes en un hoyo, más aprendes. 5. Práctica habitual, que es lo que hablábamos antes del tema del esfuerzo. Qué calor hace, ¿eh? ¡Buah! De verdad, grabar en verano es un horror. Decíamos, la práctica habitual, justo esto que hablábamos del esfuerzo, es que es algo lógico, es algo de cajón. Quiero decir, un idioma necesita una constancia, porque el problema de los idiomas es que hay muchísimo vocabulario, hay muchísima gramática y cada idioma funciona de una forma diferente. No podemos estar pensando en traducir literalmente palabra por palabra y eso nos va a ayudar. ¿Por qué no? Porque cada país tiene su cultura, su historia, su literatura, sus tradiciones, sus locuras, etcétera, 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 etcétera. Así que no podemos pretender el hecho de decir, pues voy a una academia, me ponen deberes, esos deberes son 10 minutos, ya está. Y cada semana 20 minutos. No, error. Tiene que haber una práctica habitual. Porque el ser humano, al menos nuestro cerebro humano, trabaja mejor con la repetición. Y es que es así. Y si no, pensad por qué sabéis decir cosas como hello, how are you, what's your name, how old are you. Porque lo has escuchado tantas veces, pero tantas veces que quieras o no, se te queda aquí grabado en el cerebro. Pues eso es lo que tienes que intentar hacer, que se te queden grabadas las cosas. Y la única forma, a no ser que seas el Hugo, que ahora por cierto tengo que ir a buscarlo, o un superdotado, no lo conseguiréis. Número 6. Trabajar todos los aspectos de la lengua es algo fundamental. Hay muchas veces clientes que van a academias y quieren solo trabajar nivel oral o trabajar listening, trabajar algo así. Yo creo que eso es un gran error porque un idioma es un sistema muy complejo en el cual englobamos gramática, vocabulario, expresiones, listening, speaking y writing. Básicamente son 5, normalmente, los exámenes oficiales son 5 partes: listening, writing, speaking, use of English, reading and vocabulary. Y es principio por algo. Y digamos que si tú estás aprendiendo una lengua, bueno, lo ideal es dominarlo y convertirse en un crack y dominarlo todo. Pero al menos intentarlo hacer un poco de todo, porque si hay cosas que las vas dejando de lado, no servirá absolutamente para nada. 7. Para mí es vital fijarse en los errores. No hay más. Ha habido muchos alumnos que han continuamente hecho el mismo error, sobre todo a nivel de pronunciación, ¿no? Una palabra que en vez de mountain, pues mountain o algo así, ¿no? Y se lo dices, lo corrige, pero es como que a los 5 segundos ya se le ha olvidado. Apuntaoslo, escribidlo en algún sitio, haced algo al respecto y si lo hacéis seguramente veréis una evolución, porque si constantemente cometéis los mismos errores,
es que hay un fallo y hay que corregirlo. Y una vez eso esté corregido, os aseguro que las cosas irán mejor, pero seguro. Número 8. Todo el tema del vocabulario. No dejéis escapar ni una sola palabra. Yo os lo digo en serio, yo os lo digo por propia experiencia. Yo cuando tenía 15 años, 15, 16, estudiando en una academia, me presenté para el CAE, el Cambridge Advanced Examination, y durante todo ese curso hubo muchísimo vocabulario nuevo para mí y difícil para mí. ¿Y sabéis lo que hice? No buscarlo en el diccionario. O sea, trabajaba mucho a nivel de intuición, porque me había servido antes, pero ya en ese momento me sirvió de muy poco, pero muy poco, y de hecho suspendí el CAE, luego aprendí de eso y me saqué el Proficiency años más tarde. Pero lo que os quiero decir es, si veis una palabra, alguna expresión que no comprendáis en el libro, alguna película que estéis viendo, algún texto que estéis leyendo, un libro, lo que sea, no lo dejéis escapar. Y yo entiendo que a veces, si tú tienes un texto de 30 palabras y tienes que buscar 26 de las 30, cansa y te lo dejas. Por eso, en lo que hablamos antes de práctica habitual, el tiempo es muy importante. Por lo cual, si trabajáis en poco espacio de tiempo cada día, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, algo concreto, cosas diferentes, un día listening, otro speaking, writing, grammar, and so on, etc., os irá muy bien, muy bien. Y si cogéis algún texto cortito, de alguna página web, algún tema que os interese, como el cine, la costura, el fútbol, la moda, los perros, lo que sea, podéis coger un texto de 20 palabras, buscáis las 15 que no comprendáis y tenéis un nivel bajo y ya está, lo dejáis ahí y volvéis a leer al día siguiente o los 2 días, cuando podáis. Y os aseguro que poquito a poco notaréis una progresión porque tenéis esa práctica habitual que hablábamos en el número 5. Número 9. Hay que darle una importancia al inglés o al idioma que estéis estudiando. En este caso estamos hablando del inglés. No lo tomáis como algo a la ligera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y es así. Y yo y otros profesores nos hemos encontrado alumnos en academias que no trabajan, no tienen ese esfuerzo y estudian algo para el examen final y luego, bueno, aprueban más o menos, pero realmente a efectos prácticos es prácticamente nulo. Sobre todo eso en el examen oral que evaluamos, ahí es cuando realmente se nota, ¿no? Si una persona ha evolucionado y lo habla bien el idioma, ¿no? Porque le faltan esos mecanismos que no ha tenido con la práctica habitual, la voluntad, el esfuerzo y demás. Así que, por favor, tomadlo como algo importante, sobre todo si estáis pagando en una academia, estáis pagando por libros, por lo que sea, porque si no, va pasando el tiempo y vosotros os sentís estancados. Y esa no es la idea. Cuando aprendéis un idioma, la idea es evolucionar y seguir. Número 10. Paciencia. Paciencia. Un idioma no se estudia en 2 meses. No os dejéis engañar por todos esos anuncios de aprende inglés en 1 mes, aprende inglés en 10 días. ¿Por qué no? Porque aunque os fuerais a Inglaterra o os fuerais a Estados Unidos y hablarais de inglés cada día, necesitaríais un buen tiempo para notar una evolución. De hecho, yo mismo viví en Rusia, en San Petersburgo, y al principio fue un caos y mejor no hablar. Iba a un supermercado y tenía que mirar el precio de las cosas. Mira que había ya estudiado los números antes, en ruso, pero hostia, hablaban tan rápido para mí que me costó tiempo habitual, pero me costó un tiempo. Y más o menos a los 3 meses o así es cuando de una cierta evolución, es cuando me dije, pues sí que estoy aprendiendo. Pues eso es así, es paciencia. Obviamente lo mejor es ir a vivir en un país de habla inglesa, eso es lo más cojonudo. Pero ahora con internet
tenemos ejercicios, tenemos vídeos, tenemos Skype, tenemos de todo, de todo, de todo. Así que aprovechadlo, así de fácil, paciencia, poco a poco. Y ya veréis que si seguís más o menos todos estos consejos que os hemos dado, que hay muchísimos más temas como la pronunciación, que hay que pronunciar bien, no se pronuncia igual que se lee, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si intentáis seguir un poco todos estos temas que os he dicho, mejoraréis. Bueno, y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y hasta otra con Hablando Inglés con Hugo y Chris. ¡Chao!